Las redes sociales no son solo un espacio para mostrarnos. Muchas veces son el escenario donde ponemos mucho de nosotras en juego. Las mujeres crecemos pensando que tenemos que ser validadas, aprobadas por lo de afuera, incluso por un hombre, ¿verdad? Por una pareja. Es tan importante la mirada y tan importante el reconocimiento que incluso te podría decir que un bebecito que nace no muere porque justamente fue reconocido. Me pregunto si a veces hacemos esta construcción de este personaje, por así decirlo, en redes sociales, justamente para que se lleven esa impresión de mí, aunque tal vez no es real. Correcto. A modo de máscara. Hace poco encontré un post que puso en palabras algo que yo no había sabido nombrar. Lo escribió una psicóloga que hoy está aquí conmigo y quiero leérselos completo para que tengan el contexto de la conversación que vamos a tener en este momento. Sobre el amor y la mirada en tiempos de redes sociales. ¿Quiénes somos para los demás? Las redes sociales no son solo un espacio para mostrarnos. Muchas veces son el escenario donde ponemos mucho de nosotras en juego. Un like no es solamente un gesto digital, sino que puede ser una forma actual de buscar la mirada. Y no cualquier mirada, una mirada que confirme, que valide y que nos diga sin decirlo, sos vista, sos valiosa, sos elegida. Desde una lectura clínica no se trata de vanidad o superficialidad, sino de algo mucho más estructural, porque el deseo de ser miradas es totalmente humano. En sí mismo, postear no es patológico. Lo que resulta interesante a nivel clínico es cuando el valor propio empieza a depender del eco simbólico que devuelven los demás. Cuando el silencio pesa, cuando la ausencia de likes se siente como rechazo, cuando la imagen empieza a sostener lo que el amor propio no logra. Cuando yo leí esto, pensé, tengo que hablar con ella, porque hay una conversación que yo siento que no estamos teniendo o que no tenemos lo suficiente. Y es que no solo es sobre por qué estamos buscando ser vistas, sino sobre qué pasa cuando además usamos eso para mostrar una versión de nosotras que tiene todo bajo control. ¿Y qué pasa cuando tu trabajo, además, vive en ese mismo espacio donde tu mente está buscando constantemente validación? También donde tu cara tal vez es tu marca y los resultados no se vuelven solo métricas numéricas y frías, sino que son parte de cómo te ves y te percibes a vos misma. ¿O qué pasa también cuando en este espacio es donde estamos vinculándonos con otras personas y también de cierta manera este espacio moldea la manera en la que percibimos el mundo? Así que hoy vamos a conversar un poco de todos estos temas con la psicóloga Amanda Picado. Amanda, bienvenida a Curiosa Podcast. Muchísimas gracias, Sofía. Estoy súper contenta de estar acá, emocionada también de poder hablar de estos temas que son tan importantes al día de hoy, ¿verdad? Que no son algo que se puede tomar a la ligera ni dejar de lado. Antes de entrar como en tema, me gustaría que te conozcan un poco como a vos, como persona, ¿verdad? No desde la parte como profesional, sino Amanda, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegaste vos a la psicología? ¿Hay algo, alguna anécdota personal o algo que te haya llevado ahí o fue como más racional como la elección de tu profesión? Viéndolo desde ese punto que mencionas, racional, yo siempre quise elegir una profesión que tuviera que ver con ayudar a las personas, que estuviera como dentro del área de salud. Y en primera instancia pensé en medicina. De hecho, es vacilón porque la especialidad que a mí me gustaba era oftalmología. Y a mí se me metió entre ceja y ceja que yo quería oftalmología. Y quién iba a decir que hoy estoy trabajando con el mismo tema, pero diferente, como con la visión de las personas, pero desde otro lado. Y justamente el cambio fue porque yo dije, ¿será que yo soy capaz de hacer una cirugía ocular y todo ese tema como de cirugía, sangre y toda esa parte? Entonces yo dije, yo creo que esto no es lo mío y entonces me fui como por otra ramita de la salud, que es psicología, pero ya entrando en un tema como más psicológico, digamos, y aquí le voy a dar cabida al inconsciente y a la parte de analizar, em, yo creo que yo elegí esta profesión porque yo tenía una curiosidad, un deseo y una necesidad de analizar mi propia historia. Y creo que hacer eso me ha súper ayudado a entenderme a mí, a ayudarme a mí, pero también a ser empática con mis pacientes, ¿verdad? A entenderlos desde su propia posición. Me encanta eso que dices porque yo siento que al final todos, todas, de alguna u otra manera
a eso a lo que nos dedicamos o eso en lo que desarrollamos algún servicio, algún producto, lo que sea, al final responde a una necesidad que nosotras mismas vimos en algún momento o tuvimos en algún momento, ¿verdad? Eso he notado yo como también desde mi profesión, o sea, yo también me dedico a lo que me dedico porque noté una necesidad también en mí de trabajar un montón de cosas que por medio de crear contenido y fotografía y video lo he trabajado y también lo veo en muchas clientas, entonces me encanta eso Ujú, que dices. ujú. Sí, el tema está también en admitir eso, ¿verdad? Ujú. De que uno tiene una intriga, una curiosidad sobre cierto tema y darse la oportunidad. O sea, yo no sabía por dónde iba a ir yo cuando tomé la decisión de psicología, me explico. O sea, yo decía, bueno, ya me gradué y ahora qué quiero hacer con esto, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde empecé a experimentar y a hacer el análisis propio de mi vida. Ujú. Y resultaron cosas interesantísimas. Me imagino, claro. ¿Y por qué empezaste a hablar de salud mental y de psicología en redes sociales? ¿Qué viste en consulta o qué has visto en tu, verdad, en tu experiencia con tus clientes que te llevó ahí? Bueno, varias cosas. Primero, vi la importancia de que las personas conozcan realmente cómo funciona la clínica, ¿verdad? Porque por ahí andan varias ideas y cosas que se dicen sobre la psicoterapia, incluso prejuicios que hacen que las personas como que se resistan un poco a iniciar una terapia. Ujú. O cuando están en la terapia, como que también haya una resistencia del tipo de no sé qué hago acá, ¿verdad? No sé si continuar, no sé si abandonar. Y por otro lado, eso que mencionas de salud mental, siempre me ha interesado muchísimo porque, o sea, no existe una salud mental completa, o sea, no estamos sanos completamente ni tampoco enfermos, sino que siempre es como un Ujú. juego ahí de situaciones y cosas que atravesamos las personas como humanos, ¿verdad? Porque cualquiera puede tener temores, fobias, dificultades para dormir, dificultades para comer, un montón de estos síntomas actuales como la depresión, las crisis de pánico, ¿verdad? Que son todo un tema ahora y que Claro. justamente tienen mucho que ver como con esa parte de, o sea, yo siento pánico y será porque yo tengo miedo de que me acepten, ¿verdad? De ser aceptado o Ujú, aceptado. ujú, ujú. Este post que leí al principio, ¿de dónde salió? ¿Qué estabas pensando o qué estabas procesando en ese momento que escribiste esto? ¿Qué estaba pasando por tu mente? Ok. Bueno, recuerdo que ese día, cuando todo nació, o sea, principalmente mi deseo de escribir eso fue porque estaba hablando con mi madrina. A mí me gusta mucho hablar con mis amigas, no sé si te pasa también, y Sí, entonces claro. cuando nos damos cuenta estamos haciendo unos análisis súper profundos de los temas. Filosofando de todo, exacto, sí. Exacto, y esa parte me encanta porque aprendo un montón y creo que ellas en eso también son como bastante analíticas. Ujú. Y bueno, mi madrina forma parte de ese grupito de mis amigas y ese día estábamos hablando de esta serie que no sé si la has visto, se llama Envidiosa en Ajá, Netflix, sí, ¿verdad? Que ahorita está muy sí. en tendencia, pero que justamente tiene que ver con este tema que estamos abarcando, porque la protagonista, Victoria, tiene este síntoma en el que ella busca muchísimo el valor, que le den un lugar, sentirse mirada, sentirse amada, ¿verdad? Que ese es uno de los temas más importantes Ujú. del post. Y cómo eso a ella le afecta y después ahí como que lo amarramos como al tema de redes. Entonces yo dije, qué chiva escribir y estudiar sobre este tema, ¿verdad? Que es tan importante. Por otro lado, como el tema de las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres, creo que la feminidad tiene un problema ahí. Las mujeres crecemos pensando que tenemos que ser validadas, aprobadas por lo de afuera, incluso por un hombre, ¿verdad? Ujú. Por una pareja. Claro. Y eso es grave, ¿no? Sí, totalmente. Porque entonces las mujeres crecemos pensando que tenemos que someternos y en ese momento, ahí es donde cabe el peligro, se nos olvida lo que realmente nosotras anhelamos, lo que nos mueve, lo que realmente em, nos interesa, lo dejamos de lado simplemente para conseguir eso de ser vistas, de ser amadas. Ujú. Y de hecho, eso es algo que en psicoanálisis se conoce como histeria. No sé si lo has escuchado alguna vez.
En realidad, o sea, sí he escuchado el término, pero no en este contexto específicamente, pero sí como en historia cuando se le decía que las mujeres está histérica, ¿verdad? Ajá, Ajá. ajá, bueno, ves, ahí hay una pinceladita de ese tema. Incluso en esta serie de Envidiosa, yo no diría que ella es envidiosa, yo diría que es histérica, Ujú, ujú. ¿verdad? Con esa constante búsqueda de De validación. aceptación, sí. Exactamente, Ujú. porque la histeria se basa en una pregunta, en el hecho de qué tengo que hacer yo o cómo tengo que ser yo para ser amada por un otro. Sí, no, y también eso que dices, exacto, uno crece como teniendo que caber, ¿verdad? Dentro de cierto estándar, como una mujer no hace tal cosa, ¿verdad? Una mujer no dice tal cosa, no se sienta de tal forma, no opina tal otra cosa, ¿verdad? Entonces crecemos con eso y claro, luego de adultas es como, ¿verdad? ¿Cómo hago para caber? ¿Cómo hago para que me acepten, ¿verdad? Y todo lo que yo quiero, siento, deseo queda en un segundo plano. De hecho, me encantó eso que acabas de decir, ¿cómo hago para caber? Ujú. ¿Verdad? Como si hubiera un molde. Exacto, exacto. Y ese molde se convierte así como en un acto de complacencia pura. Y Ujú, decime si eso no se ve en redes. ujú, En donde 100%. uno agarra y publica y dice, bueno, esto a quién va a complacer, digamos, quién lo va a ver, quién le va a Ujú. dar like, a quién le va a interesar. Cuando alguien postea, cuando alguien publica algo, ¿qué está buscando esta persona realmente según tu punto de vista? O sea, más allá de lo que tal vez diga que quiere, ¿verdad? ¿Qué hay debajo de esto a nivel psicológico? Bueno, pueden ser muchas cosas, obviamente habría que ver el caso por caso, pero es frecuente que las personas lo que busquen es como suavizar un poco lo que sienten, incluso como evitar la tristeza, la angustia, em, conseguir esta constante validación mediante likes, visualizaciones, incluso se mide con el número de seguidores, cuántas personas te siguen y entonces cuánto valor tenés como Ujú, persona, ¿verdad? Que jamás se puede medir de esa manera, ujú, ¿verdad? Entonces, sí, mucha de esta búsqueda es justamente eso, ¿verdad? Salirse de la realidad, porque eso son las redes, o sea, las redes no son una verdad absoluta. ujú. Sí, no, son fragmentos. Exactamente. Ujú. Sí, ahorita estoy pensando que uno postea o publica todo tan cuidado, ¿verdad? Y siempre ahora que todo es como estéril y que yo acomodo aquí todo para que salga de cierta forma, ¿verdad? Y he estado pensando mucho cuando uno publicaba, no sé, en el 2010, que literalmente uno publicaba, no sé, si estaba escuchando una canción, el fragmento de la canción, si una indirecta, un álbum de 200 fotos, y si alguien lo veía o no lo veía, uno no estaba como pensando en eso constantemente, o al menos no como ahora, siento yo. Ujú. Sí, no, tenés toda la razón y no lo había pensado, no lo había Ujú. pensado porque sí, yo me acuerdo cuando, de hecho, en épocas así de, no sé si vos te acordás de High Five, Ujú, sí, cuando totalmente. uno subió una foto ahí haciendo gestos súper así espontáneos y Sin con los pensar en cómo amigos. salí o en que si se me vio papado, en que si se me vio aquí o allá, ¿verdad? Exacto, En cambio ahora, incluso entre más caras hicieras vos y más, ujú, por decirlo, como decimos los ticos, más feo se hace, entonces más vacilón era. ujú, Ahora es cierto, todo eso se ha perdido y todo tiene que ser demasiado planeado, correcto, estructurado, que ujú. calce con lo que el discurso social pide. Qué duro. Sí, no, 100%. En ese post hablas de la mirada que confirma y la mirada que valida. ¿De dónde viene esa necesidad de sentirnos validados, de sentir como esa afirmación? ¿Es algo que traemos o es algo que las redes lo crearon o lo han ido fomentando? Justamente eso ya estaba desde antes de que existieran las redes y es que eso inicia desde el momento en que nacemos. O sea, es tan importante la mirada y tan importante el reconocimiento que incluso te podría decir que un bebecito que nace no muere porque justamente fue reconocido. Así de importante se vuelve este tema. Wow, ok. Y las primeras personas que proporcionan ese reconocimiento y esa mirada son las principales figuras de apego en la infancia. Ujú, En muchas ocasiones los padres, en otras hay otras figuras importantes, ¿verdad? Pero siempre es importante como ese sostén que otorga la mirada. El tema es que lo que vienen a hacer las redes sociales es como reforzar eso y no siempre de una manera sana, ujú, ¿verdad? Sino que de una manera excesiva y nociva para las personas. Porque de hecho cuando uno va creciendo,
ese reconocimiento, lo normal es que pierda de alguna forma protagonismo. O sea, ya no es tan importante para que podamos existir el reconocimiento o esa validación de otros, a Ujú. pesar de que todavía la buscamos. Sí, 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 totalmente. Yo hablando con amigas noto algo que me llama bastante la atención y es este como querer subir cosas como para dar esta imagen hacia afuera de que todo está bien, ¿verdad? Porque tal vez yo subí la foto perfecta en un restaurante con mi look perfecto, pero nadie sabe que ese día en realidad me acababa de pelear con algo familiar y entonces yo estaba muy triste ese día, ¿verdad? Pero la foto que salió perfecta es la correcta, ¿verdad? Como venimos diciendo. ¿Será que a veces usamos las redes no solo como para mostrarnos a los demás, sino como para sentir que tenemos todo bajo control? De hecho, creo que vi un post tuyo ayer que hablaba como de este tema, ¿verdad? Y me gustó mucho donde decís, bueno, ahora se publica mucho esta foto que está súper trendy de que acabo de ir de viaje en el avión, Ujú, ¿verdad? Y no se habla de toda la fila que hubo que hacer, de lo tedioso que fue todo ese proceso, de lo mucho que hubo que trabajar para conseguir ese viaje soñado, ujú. ¿verdad? Sino que solo se ve la foto y lo que probablemente piensen las otras personas sea como, ah, qué chiva esta persona cómo viaja. Claro, y tal vez esta otra persona viendo, no sé, la foto un miércoles de esta persona que se fue de viaje y que ya tenía sus vacaciones planeadas y un miércoles aquí en el trabajo, como yo es que estoy aquí en el trabajo, ¿verdad? Y empiezan estas comparaciones también. Exactamente, y es un dime que te diré, pero con uno mismo, ¿verdad? Ujú, Y eso sí que le hace daño a uno, ¿verdad? ujú, Empiezan estas ideas terribles de que yo no puedo, yo no estoy en ese lugar, yo debería estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Y esa comparación que decís vos. ujú. Entonces, sí, justamente, no sé, Sofi, yo te hago la pregunta de que si el éxito en redes sociales realmente garantiza el éxito en la vida. Sí, no, yo pensaría que no, pero muchas veces siento que se aborda desde ese lugar, ¿sabes? Ujú. Porque puedo conocer una persona solo por redes sociales, digamos, de entrada, y tener yo una idea de lo que es esta persona o de lo que vive esta persona en mi cabeza, pero ya a la hora de conocer a esa persona físicamente, conversar, ¿verdad? Te das cuenta de otro montón de cosas que probablemente no es la realidad que yo me inventé en redes sociales. Entonces, Ujú. me pregunto si a veces hacemos esta construcción de este personaje, por así decirlo, en redes sociales, justamente para que se lleven esa impresión de mí, aunque tal vez no es real. Correcto, completamente, a modo de máscara, Ujú, ¿verdad? Y esa máscara de alguna forma algunas personas la sostiene. ujú. Y qué peligroso, porque es que eso es lo que tienen las redes sociales, como que capturan, como que Ujú, atrapan, ujú. ¿cierto? Sí, totalmente, están hechas para ser adictivas. Ahí está el tema. Ajá. Y en ese vicio hay un montón de cosas que se pierden. Se pierde como la perspectiva, la identidad, o sea, uno se pierde ahí adentro, Ujú, exactamente. mm. ¿Qué pasa en la mente cuando un posteo, cuando una publicación cae en ese silencio que estamos hablando ahorita? Cuando nadie reacciona, cuando el algoritmo no se lo enseñó a nadie, cuando estabas esperando ese algo y resulta ser que no llegó. Yo creo que lo que pasa es una decepción tremenda, Ujú, ¿verdad? Porque de pronto se tenía esa expectativa de que iba a gustar un montón o de que iba a haber un reconocimiento por todo ese trabajo que se hizo. Ese es el tema, ¿qué pasa si no? ujú, Ahora, la decepción en la vida es sumamente importante y yo creo que mucho del trabajo que hay que hacer es sobre eso, sobre aceptar que, o sea, no todo es ganar, ganar, ganar y que no siempre vamos a obtener ese reconocimiento, sino que a veces incluso está bien la diferencia, que otra persona diga, bueno, vi este post y no me movió nada ujú, o no me gustó, o ujú. pienso diferente, ¿verdad? Y entonces cuando se empieza a trabajar sobre esa diferencia, como que hay una especie de alivio, de saber que no necesariamente es que uno hizo mal o que no es interesante ese tema que se propone o el post que se hace, sino que hay posibilidad de que las personas elijan y piensen, tengan otro criterio, por decirlo así. Sí, eso es muy importante, pero siento que también se nos olvida mucho eso, ¿verdad? Como el darnos cuenta de eso. Exacto, no todos pensamos igual, cada quien está en su vida, no todo el mundo está ahí pegado a lo que uno está o no está haciendo, ¿verdad? Pero yo lo noto también con emprendedoras que llevan sus negocios, ¿verdad? Y es como, no sé, publican algo y donde no hay esa reacción, es como algo está mal conmigo.
¿verdad? O sea, lo quito, lo borro, me siento insegura, voy a hacerlo ahora, ¿qué hago? ¿Verdad? Como que empieza esta confusión y esta inseguridad. ¿Cómo se puede también como lidiar con eso? Qué complicado, como si esa validación te sostuviera Ujú, o que a partir de eso entonces vos existís o ujú, valés, ujú, ¿verdad? Qué difícil. Y a veces estas emprendedoras que publican sus productos o incluso venden a través de su propia, de su propia cara, ¿verdad? Resulta que publican y entonces como no se vendió el producto, entonces se perciben como que es una falla propia, ¿verdad? Ahí se hace un enredo. y más cuando estamos expuestos a otras personas que tal vez les está yendo genial, ¿verdad? Según nuestra Ujú. perspectiva. Pero también yo lo que me he dado cuenta mucho es que uno se compara con los resultados también de otra persona, ¿verdad? Si alguien está en cierto lugar, uno no sabe cuántos años le ha tomado, uno no sabe cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, ¿verdad? Me da esa curiosidad de cómo también lidia uno con no sentir que hay algo mal conmigo porque por el hecho de que yo o mi marca o mis redes sociales no se vean como los de esta otra persona. E incluso podríamos irnos así a grande escala pensando en una persona que muchas otras personas piensan que es sumamente exitosa. No sé, se me ocurre una Hailey Bieber, por ejemplo, que Ujú, ahorita se habla mucho de ella. ujú, Y no sé, digamos, no sé si has visto que ella publica algo y vos te metes en los comentarios y tiene comentarios de todo tipo. ujú. O sea, comentarios que literalmente la alaban, la admiran, son de alguna manera positivos, pero ahí mismo te encontrás un montón de comentarios que lo que buscan es destruir, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, Sí. hasta qué punto es cierto esto de la validación en redes sociales? O sea, Ujú. ¿cómo eso se convierte en una verdad? ¿Cómo sabe alguien o cómo se da cuenta alguien si este tema le está afectando más de lo que cree? ¿Hay alguna señal concreta que podamos identificar para darnos cuenta? Sí, yo creo que una señal importantísima es la angustia. Y eso no solo en redes, sino en la vida. Cuando uno empieza a angustiarse, a sentir como eso acá, como una incomodidad, como una espinita que se percibe así, como que todos los días estás constantemente pensando en eso, como que si no lo haces, o sea, si no publicas, por ejemplo, entonces ya algo falta. Y ahí es donde se puede notar como que algo ya no anda bien. A vos como psicóloga, con todo lo que sabes también de este tema, ¿te ha pasado esto? O sea, ¿has subido como cosas y esperando alguna reacción y al no tenerla, cómo has reaccionado? Ujú, sí, claro, completamente. O sea, no me ha pasado una, dos, sino miles de veces. Y justamente pienso en algo y es que uno no puede centrarse solamente en el resultado y en los likes que te dan, porque, por ejemplo, en psicología, cuando uno va a hacer un post y va a hablar de cierto tema, uno estudia, uno lee, uno aprende Claro. y a partir de eso va formando lo que quiere publicar y a veces lo publica y no tiene el efecto deseado, pero realmente no es tiempo perdido. O sea, todo Ujú, ese aprendizaje quedó en uno y ujú, uno no sabe en qué momento pues va a hacer sesión con los pacientes y el tema va a salir y entonces allá ahí valió la pena. ujú. Sí, ya tienes ahí una herramienta más bajo la manga. Exacto. Y cómo lo trabajo yo a nivel mío, creo que en análisis he trabajado mucho eso, en el sentido de que, nuevamente, o sea, no todo en la vida es ganar, Ujú, sino aceptar la diferencia, ujú. ¿verdad? Aceptar que publiqué algo y puede ser algo con toda la evidencia del mundo o súper atinado o acertado, que eso no me garantiza a mí el éxito. Me llegó un comentario también que este es cambiando un poco el ángulo Ujú. de lo que estamos hablando, pero que me parece importante también abordarlo y leerlo. Entonces voy a leer primero el comentario Ok. y luego vamos a ir como desmenuzando un poco, ¿verdad? Lo que me mandaron acá. Las redes sociales son un escudo. Es un lugar donde las máscaras que todos tenemos se aferran más fuerte que en la vida real. Dar likes es un sustituto barato al flirteo tradicional de tener la valentía y conciencia para llegarle a alguien. Cada like es un botón de luz verde, una puerta abierta para dejar pasar o dejar entrar. Cada vez que quiero atención masculina, posteo una foto de mí. Cada like me da validación propia. Visualizar los likes de mis personas en redes me hace cuestionarme tal vez sus propios gustos, tendencias en tipos de mujeres o en tipos de hombres. Una pareja consolidada se da lugar en redes, si no, no es una pareja real y formal.
Y el bottom line es que las redes sociales sostienen, alimentan y nutren el vínculo afectivo de una pareja o un dúo interactivo. Son como varios pensamientos, ¿verdad? Que me envió aquí esta persona y me parecieron súper, súper valiosos. Y quería como desmenuzarlo un poquito. Aquí ella habla de que un like es una puerta abierta, ¿verdad? Que es una señal. ¿Cuándo las redes se convirtieron en un idioma de los vínculos afectivos? ¿Y qué dice eso de cómo nos relacionamos hoy? Bueno, yo creo que todo eso se resume a que, ¿verdad? Como si las redes sociales fueran otra vida, otra realidad, y que si eso no está ahí, entonces no existe, Ujú, ¿verdad? Como el tema este que menciona ella súper importante de la pareja. ujú, exacto. Si vos no mostrás a tu pareja, si no la presumís, si no tenés fotos con tu pareja, entonces, ¿cómo eso? Y pensémoslo a nivel de chicas, de mujeres, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo eso como mujer le afecta a uno? Dar likes, ver stories, interactuar en redes con alguien que nos gusta, ¿es una forma de conexión real o crees que es una forma de evitar más bien la conexión real? O sea, ¿qué diferencia hay entre esa conexión, digamos que virtual, a esa conexión de tú a tú? Sí, totalmente lo podríamos ver como una forma de evadir esa conexión real, ¿verdad? Porque qué forma de autoengaño, o sea, vos das un like y al final eso, ¿qué significa? Ujú, Puede significar muchas cosas, pero cómo eso te acerca realmente a la persona. De pronto si la quieres conocer o querés interactuar con ella, entonces, ¿hasta qué punto va a seguir siendo like y like a la historia y like a la foto y realmente se va en eso y al final nunca se dio, ¿verdad? Como una forma de evadir. o sea, yo en realidad siempre he sido como bien chapa para eso, pero tengo amigas y conocidas así que siempre es como que hay estos códigos, ¿verdad? En redes sociales, como cuando a uno le gusta a alguien, Ujú. tengo amigas que me dicen, no, si te gusta a alguien, entonces lo que hay que hacer es darle like a 3 posts. Primero, No. ese es como el primer paso. Y yo, ok, entonces como que uno tiene que bajar ahí para que la otra persona se dé cuenta que uno scrolleó en el perfil. Entonces como que hay todos estos códigos o no sé, cuando uno manda un fueguito o cuando se manda un corazoncito, este tipo de cosas, ¿verdad? Cómo, Ujú. cómo han sustituido también como las dinámicas de llegar, De exacto, trato. como mencionaba ella, ¿verdad? Como de estar Ujú. en algún lado y llegar a hablarle a una persona. O sea, eso ya no es algo que hagamos. Y también no sé si eso de alguna manera nos afecta a nivel no sé si relacional será la Ujú, palabra, ¿verdad? O de social, vínculos, si sí exactamente. hay, o sea, ¿qué dice eso también de cómo nos estamos relacionando? Y no sé si eso nos vuelve como más. Encerrados en Ajá, nosotros mismos, ajá. ¿verdad? Pero como al mismo tiempo como queriendo engañarnos un poco, ¿verdad? De que sí tenemos esas conexiones con otros, porque yo le hablo a este y a aquel, y entonces les mando emojis y me los devuelven y les mando likes y de pronto también me dan un like a mí, ¿verdad? Y entonces es como todo ese jueguito que definitivamente como que lo hace sentir a uno bien, o sea, de fijo uno un par de hormonas de endorfinas secretas en ese momento, pero ¿hasta qué punto evita esa parte de la presencialidad? Ujú. De afrontar y no detrás de una pantalla, porque así es muy fácil. Sí, pero creo que estamos demasiado acostumbrados a que, exacto, las dinámicas ahora son como a través de la Ujú. pantalla y no sé si eso también nos quita un poco como esa capacidad de comunicarnos en persona, ¿eh? ¿Verdad? Sí, totalmente, Ujú. totalmente. Ahora, no sé cómo van a ser, me imagino cómo van a ser las nuevas generaciones que crecieron, o sea, los adolescentes que crecieron a puro cel, Sí, todavía ¿verdad? nuestra generación siento que sí tuvo un poco de los dos mundos, digamos. Ujú. Exactamente. Ahora te imaginas qué complejo y qué grave que estos chicos crezcan a pura pantalla. Decime Totalmente. si para ellos este tema de la mirada y la validación en redes no va a ser sumamente importante. También esta persona menciona aquí que ver los likes de su pareja en redes y empezar a cuestionarse cosas, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo que pasa mucho. Como revisar a quién le dio like, ¿verdad? O quién ve sus stories o las stories de quién está viendo. ¿Qué puede estar ahí pasando psicológicamente? ¿Es como inseguridad? ¿Puede ser como una intuición válida o puede ser alguna otra cosa? Uf, esa está complicada porque pueden ser muchas cosas, ¿verdad? De Ujú, nuevo el caso por caso. ujú, Em, pero bueno, empecemos por analizar ahí por qué ella se angustia cuando hay un like a otra foto. ujú. ¿Verdad? ¿Qué es lo que en ella pasa? ¿Qué es lo que piensa? Si de pronto ese like a otra persona significa que entonces ella ya no es tan vista, tan valiosa o incluso puede ser cambiada. Puede sentirse, y de nuevo, volvemos ahí un poco a ese temita de la mujer, de la histeria, ¿verdad? ¿Qué significa si otra persona ocupa el lugar de esta mujer amada?
cómo ese like puede detonar tantas cosas, ¿verdad? Exacto, y por eso es tan importante analizar la historia propia. Ujú. Es decir, todas las personas nos angustiamos, pero hasta que llegamos a la terapia y nos ponemos a revisar, analizar la propia historia, entonces es donde podemos decir, ah, ya entiendo por qué a mí me afecta de esta manera y qué puedo ir viendo o qué puedo ir haciendo para cambiar eso. O sea, al final, estos likes, todo este tema de las redes detona cosas que ya de por sí están ahí, ¿verdad? Nada más que lo hace como más evidente de repente. Correcto, Ujú. correcto, exactamente, así es, tal cual. También aquí ella mencionaba es que como que hay varios temas que mencionó, y entonces Ajá. vamos a hacerlos por partes. Aquí me queda este. Cada vez que quiero atención masculina, posteo una foto mía. ¿Qué crees que hay también detrás de eso? Y me pareció interesante esta parte que ella mencionó porque siento que muchos lo hacemos, ¿verdad? O lo hemos hecho y en realidad nunca he escuchado a nadie como que lo nombre así de claro o que se hable de este tema así como de Ujú, abierto. ¿Qué piensas ujú. de esto? Sí, volvemos al tema de complacer, Ujú, ¿verdad? Con una foto, ¿de qué manera complazco al otro? ujú, ¿Verdad? Y hasta dónde esa foto tiene que ir como si fuera como con un checklist. ujú. Ok, tiene esto, tiene lo otro, está acomodada de tal forma, estoy usando cierta ropa porque eso puede ser agradable para un hombre que me ve. Y específicamente incluso hasta si se busca la atención de un hombre en específico. A ver, al final, qué doloroso que eso sea así, Ujú. porque hasta qué punto estoy yo poniendo eso, el cuerpo, hasta qué punto yo estoy poniendo el cuerpo ahí con tal de ser amada. Y aparte, cuando esa validación no se da, ¿qué pasa? ¿Hay alguna manera o sí, no sé, me surge la duda, como al final lo que estamos buscando a través de todas estas interacciones es eso de sentirnos vistas y validadas y amadas, ¿verdad? Y sentir básicamente que formamos parte de algo, siento yo, ¿verdad? ¿Cómo se puede trabajar esto fuera de las redes? Porque a veces creo que el problema de repente puede ser que solo estamos alimentando eso, esa validación o ese amor a través de estas herramientas, a través de unas redes sociales, a través de que me vean lo cool que estoy haciendo, ¿verdad? Ujú, De que otras maneras también podemos alimentar este amor propio y esta validación sin tener que recurrir a estas herramientas o estas ujú. plataformas. Qué buena pregunta, Sofi. Yo creo que acudiendo un poco más a lo real, sentándonos con nosotras mismas y preguntándonos quién soy yo, ¿verdad? Realmente, si no es lo que otras personas esperan de mí, qué soy yo cuando dejo de sostener esa imagen en Ujú, redes sociales y cómo trabajar esto en la vida, pues empezar a afrontar lo que duele, las cosas que uno ha pasado en la vida real, no en redes, ujú, ¿verdad? Y ponerse un poco a hablar de eso, porque además no es algo que está mal. O sea, ujú. todas las Sí, sí. personas hemos pasado por este tipo de angustias en la vida. Lo que pasa con las redes es que a veces queremos tapar eso, ¿verdad? Mm, Eso ujú. que nos angustia en la vida real lo queremos tapar mediante redes porque es que ahí todo está bajo control. Decime si uno no sube una foto y la puede editar. O sea, ya pasó por un filtro, le puede Claro, poner filtros. claro, Le claro. puede poner efectos, puede casi que lograr lo que quiere con eso que va a publicar, pero la vida no es así. La vida en realidad es difícil, ¿verdad? Y yo creo que de eso se habla poco, se busca como actualmente que todo sea muy optimista, que todo salga bien, salga a la perfección y ni qué decir de las exigencias que nos ponen a las mujeres actuales. Totalmente. ¿Verdad? Como que siempre nos veamos bien, que el pelo, las uñas, el maquillaje aquí, que allá, a pesar de que tal vez tuvimos un día como hemos conversado, Ujú, así fatal, en donde todo nos salió al revés. Igual hay ujú, que mostrarse increíble ujú. para el mundo. O un día que no tenías ganas, ¿no? Exactamente. Y si te pones a pensar, a veces no tenías ganas y salís así y es una incomodidad, ¿verdad? A Ujú, lo largo del día. Casi que no, uno no se siente uno. Y a veces ni siquiera hace falta como que ya otras personas nos pongan esas presiones encima. O sea, quienes más nos presionamos somos nosotras mismas. Como que ujú. ya tenemos eso interiorizado. Y por eso es tan importante abarcarlo. O sea, poder hablarlo incluso. Lo último que mencionaba aquí ella es el tema de las parejas, ¿verdad? Y que la pareja formal, digamos, se da un lugar en redes y que si no existe, algo está faltando ahí. ¿Qué hay detrás de esa necesidad de que el vínculo sea visible digitalmente para sentirlo seguro? Bueno, eso incluso ese es un tema que ha salido con mis amigas, qué interesante, como, no sé, hay personas que dicen como,
yo mejor no publico fotos con mi pareja, porque es que me da miedo que al día de mañana ya no estemos y todo el mundo se entere. Ujú, sí, totalmente. ¿Cierto? Sí. O por otro lado, si entonces a mí me dieron mi anillo de compromiso y me voy a casar, entonces lo presumo y me tomo las fotos, incluso organizo todo un video Ujú, donde estoy grabando cómo fue la experiencia, porque ahora todos son experiencias, ¿verdad? Aquí en ujú, redes. ujú, Y entonces ahí queda para la historia, para que todo el mundo vea lo que logré, como si se tratara de eso. ujú. Sí, sí, como el check, como esto serio, puro, así, el check de la victoria en envidiosa. Fue, ¿verdad? Exactamente. Me voy a casar. Como le pasa a Victoria, Ajá, exactamente. ajá. Y esa serie me da tanta risa porque es tan cierta, Es demasiado ¿verdad? cierta. Y yo creo que todas como mujeres nos podemos ver un poco en Victoria. Ujú. A mí me encanta el personaje porque es como tan, es molesta, es bien molesta. Yo desde los primeros episodios yo era como, esta Willa me cae mal, ya después uno le agarra cariño a la Victoria, pero yo creo que es molesta por eso, porque ella como que exagera demasiados rasgos o cosas que todas en algún momento hemos sentido o hemos pensado o... Totalmente, y es muy cierta esa teoría que habla de que lo que a uno le molesta en otros es de alguna forma un reflejo de uno, porque Ajá. uno en Victoria se ve a veces, Ujú, ¿verdad? Entonces totalmente. esas cosas exageradas que ella hace o todo el drama este histérico que a ella le agarra, a uno le suena, le resuena ahí como que Ujú, hay totalmente. algo de uno ahí. Y de hecho me da curiosidad, me hace gracia porque yo veo a veces a mi novio cuando ve que estoy viendo la serie que pasa y que él cero le hace gracia, que él es como, o sea, como que no lo Ujú. entiende. O sea, siento que es algo obviamente que está dirigido full a nosotras, pero también me surge esa duda de claro, o sea, para nosotras es como mil veces más, más complejo y mil Ujú, veces más todo, toda esta exposición a redes y todo este tema de la validación, yo creo que a nosotras definitivamente nos golpea más que a los ujú, chicos. ujú. Sí, totalmente. Y te darás cuenta porque también si te metes a redes vas a notar como está ese jueguito del cuerpo, ¿verdad? Somos nosotras las que ponemos el cuerpo y entonces son ellos tal vez los que dan esa validación, como si fuera también un tema que responde al discurso social patriarcal, donde hay un gran otro, ¿verdad? Que es ese hombre que es el que dicta, el que valida y el que somete. Ujú. Ujú. Sí, totalmente. Y yo no sé, es que este es un tema muy controversial y a veces no sé cómo abordarlo, pero incluso yo lo veo como en los contenidos que se vuelven virales, o sí, que normalmente hay chicas ahí semidesnudas y un montón de comentarios de hombres, así sea positivos o negativos, y eso está súper normalizado. Y yo no sé si vos has visto esta serie o estás viendo esta serie Euforia. Euforia. Ajá, No, pero algo he algo has escuchado así, escuchado. un comentario, sí. Bueno, la tercera temporada tiene unas críticas ahí sociales y tiene unas, como unas sí, imágenes bastante grotescas de Ujú. chicas y de usando el cuerpo como mercancía y todo, que son bien Ajá. incómodas, pero al final creo Ujú. que son Sí, un de hecho, reflejo de lo mismo que ayer pasa. vi un pedacito creo que es como de los últimos capítulos que ahí estaba puesto en el tele Ujú, y sí me quedé como viendo y me impacté un poco, ¿verdad? De esta actriz que sale y entonces sí, o sea, pone todo el pecho en cámara ajá, y que... esa, bueno, esa escena yo creo que hasta el momento ha sido de, como de las más tal vez y grotescas e incómodas, pero al mismo tiempo, igual que en el caso de Envidiosa, yo siento que esta serie es como una exageración de algo que ya de por Ujú, sí sucede. Es como, y yo viendo comentarios de las personas en redes, es como, esa escena era innecesaria, no sé qué, no, esta ujú, temporada ujú, glorifica, ¿verdad? ujú. Ese cuerpo de las mujeres como mercancía. Yo no creo que esté glorificando nada, simplemente está como poniendo la realidad muy exagerada, sí, pero está Ujú. basado en cosas que suceden. Totalmente. O sea, ¿Y qué es lo que se dice de esta actriz, por ejemplo? Que a partir de esas actuaciones que ha hecho y de poner el cuerpo y demás, entonces, ¿qué se dice? Que es súper exitosa. Y es, ojo, eso lo están viendo las generaciones que vienen de abajo, ¿verdad? Entonces, ujú. ¿hasta qué punto es así eso? Ujú. Es vacilón porque a mí este es un tema que siempre como que me ha costado abordarlo, no, no sé cómo desde qué ángulo, porque por un lado es como, ok, sí, el cuerpo como esta moneda de cambio, ¿verdad? Como este producto y como esta mercancía que alguien más valida, compra y, ¿verdad? Te hace como profit, digamos, Ujú, de eso. ujú, Pero por otro lado también está, digamos, yo he visto entrevistas de esta actriz donde ella habla de que, bueno, ella sabe, ¿verdad? Cómo se ve, sabe que es como este icono sexual, ella es como muy consciente de todo eso, pero al mismo tiempo lo usa a su favor. Y es como, bueno, ok, ujú, si eso es lo ujú, que vos querés y eso es consciente y además sabes cómo funciona la sociedad y todo, ni también, ¿verdad? ujú. Entonces, no sé, es como un doble sentido ahí raro.
Sí, claro, sí, ambivalente como Ajá. es la humanidad. Es un tema muy complejo de abordar justamente porque uno no quisiera como entrar en juicios hacia la Exacto, mujer, exacto. ¿verdad? Y hacia su cuerpo y sus decisiones y demás. Pero es difícil pensar que eso habla de feminismo, por ejemplo, Ujú. cuando se sigue reforzando la idea de que el cuerpo es lo que se pone y lo que se vende. Por más que Sydney, ¿verdad? Se llama. Sydney Sweeney. Ajá, Siempre me cuesta decirlo. a mí Sydney Sweeney. también. Por más que ella esté enterada, lo consiente y lo apruebe, pues, ¿qué hay de fondo ahí? ¿Cómo ella se siente valorada a partir de eso que ella actúa? Y ojo, que es actuación. Ujú. Sí, exacto. Es en el contexto de una serie y todo, ¿verdad? Ok, para cambiar ya un poquito del tema, hay otro ángulo que también me gustaría abordar y es el tema de las personas que vivimos las redes como una fuente de trabajo, ¿verdad? Que también ahora lo mencionábamos un poquito, donde postear ya no es opcional, ¿verdad? Es como parte de un negocio y parte de cómo crecen los negocios, cómo tienen esta visibilidad y muchas veces nuestra marca también puede que seamos nosotras o nosotros, ¿verdad? En el Ujú. caso de una marca personal. El cerebro distingue si estamos publicando o compartiendo como persona o como negocio o la validación se procesa igual. Ahí literalmente al cerebro se le hace un arroz con mango, ¿verdad? Se le hace un enredo, o sea, ahí a la cabeza, el yo no logra procesar que son cosas diferentes, sino que si no tiene éxito en redes, entonces ya no valió, no sirve, ¿verdad? Y algo importante ahí a destacar es que el fracaso es importante en la vida. Ujú, Y además de que el hecho de que fracase tu negocio no significa que fracasas en la vida. O sea, el fracaso es demasiado necesario para justamente poder tener una salud mental, porque a partir de eso se aprende. ujú. En el fracaso es donde uno más aprende. Sí. Y uno no quisiera aprender de esa manera, Pero así es. pero así es y toca afrontarlo. Entonces, independientemente de que sea tu negocio, tu cara, que vendas los productos a través de vos, como le pasa a muchas influencers, artistas, Ujú, modelos, al punto que hay que llegar es que aunque eso no sea reconocido por otros, no significa que deja de existir, que ahí se nos acaba la vida o que ujú. hay que cerrar el negocio que uno tiene porque ya no sirvió. Y cuando nuestra marca, somos nosotras o es nuestra cara, el rechazo a ese contenido sí se puede sentir un rechazo hacia nosotras. O sea, ¿cómo se puede trabajar tal vez esto, no sé si en terapia o uno pues individualmente? ¿Cómo podemos tal vez separar un poco estas dos cosas? Analizando la historia definitivamente, para ver cómo se siente y cómo piensa cada persona cuando esto le sucede, ¿verdad? ¿Qué percepción propia hay? ¿Cómo se ve uno? Sí, es un trabajo full de conciencia, o sea, de hacerse preguntas y de no asumir que nada más todo es cierto, ¿verdad? Exactamente. Porque yo siento que nos puede pasar mucho eso, ¿verdad? Como ese primer pensamiento de, "Ah, no, no gustó, algo está mal, voy a cambiarlo, ¿verdad? Tal Ujú, vez ujú, cuestionármelo, es como, ¿por qué ujú. estoy pensando así, ¿verdad? También. Puede ser que yo vengo y publico mi producto y pienso que va a ser el producto del año, Ujú, pero resulta que la gente piensa distinto, tiene otro criterio, no lo ve tan útil, o, ¿verdad? ujú, ¿Y qué pasa? Pues se acepta y se sigue adelante porque se trata de eso, ¿no? Así es la vida. No parece que es así en redes, pero ujú. en realidad la verdad es que es Y así. al final también de eso se tratan como los negocios o sacar un producto, sacar un servicio. Se trata justamente como de llevarlo al público y obtener información, ¿verdad? Al Ujú, final, si gustó, ok, es información. Si no gustó, también es información, ¿verdad? ujú. Eso significa que tal vez hay algo que trabajar en el producto, hay algo que refinar o hay que abordarlo desde otro ángulo, pero caemos en pensar que no es que está mal no es que está mal el producto, sino es que estoy mal yo, ¿verdad? Creo que ese es como el enredo que nos pasa en la cabeza, que combinamos demasiado Exactamente. ambas, como que las fusionamos. Y te das cuenta como siempre hay un afán por tirarse eso encima, Ujú, ¿verdad? Como achacarse eso a uno, como que soy yo la que no sirve, la que debería ser como otra persona, a ver si acaso. ujú. Cuando de repente lo que hay que hacer es como cambiarle 2 cositas al producto y ya, ¿verdad? No Sí. era tan grave. Y ahí es donde es valioso el fracaso, porque entonces vos decís, esto no sirvió, bueno, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Cómo puedo aprender algo diferente y qué puedo hacer a partir de ahora? ¿Qué le dirías a alguien que tal vez está escuchando hoy este episodio y como que se sintió reconocido en algunas de las cosas que hemos dicho, pero que tal vez tiene miedo
de admitir que estos resultados o que todo este tema de las redes sí le afecta más de lo que quisiera. Yo le diría que no tema justamente el observarse, analizarse, que si algo angustia es por algo, ¿verdad? Es porque algo incomoda y que nuevamente esto es algo muy humano, que nos pasa a todos, porque todos tenemos una necesidad, como lo dije anteriormente, de reconocimiento, al final de cuentas. Lo que pasa es que no podemos basar nuestra existencia en eso, Ujú. ¿verdad? Debe haber un balance. Y creo que se pueden hacer una pregunta que creo la mencioné antes, que es justamente qué pasa con uno o quién es uno cuando deja de sostener esa imagen, ¿verdad? O cuando deja de ser eso que las demás personas le dijeron que es. Porque a veces las demás personas nos colocan en ciertos lugares, ¿verdad? El de la persona que es difícil o la persona que todo lo logra, por ejemplo. Ujú. Y hasta dónde eso es uno, o sea, cómo es que eso se convierte en una verdad. Me encanta eso que decís. Ujú. Sí, es demasiado cierto. Me pasa, de hecho, sí, con una amiga que es como, siempre la hemos visto como la que es súper inteligente, la que todo lo puede, la que solo 10 en todo, ¿verdad? Y de repente, pues entró a la U, a medicina, de hecho, y fue como, chao 10, ¿verdad? Entonces, claro, toda la crisis de identidad de cómo no era yo la chica que siempre le iba bien, y de 10. Ujú. ¿Ves? Afrontar eso es durísimo. Ujú, Es un proceso sumamente doloroso, ujú, donde uno dice, pero si yo era esto que me dijo todo el mundo. ujú. Y entonces Exacto. ahora, ¿quién soy yo? Exactamente un tema de identidad. Ujú, Pero creo que también eso es parte de la adultez, de analizarse la crianza, las dinámicas familiares que uno tuvo, lo que le dijeron que era, que no era, lo que le pasó, ¿verdad? Toda esa parte, ujú. eh, para empezar a decir, bueno, ahora sí, esto es lo que tengo, esta es mi historia y a partir de esto voy a construir realmente quién soy yo. ¿Cuál podría ser un primer paso que vos podrías recomendar como para tener una dinámica más consciente con las redes, con este mundo digital y con todo lo que hemos estado hablando? Pensaría siempre en hacernos preguntas, Ujú, ¿verdad? En que uno se haga preguntas y pensarían en tres cosas importantes. Primero que uno analice de dónde viene el deseo, qué es lo que uno busca realmente, qué es lo que quiere cuando publica, qué es eso que se quiere lograr, qué se espera. Por otro lado, que analice el tema de los límites, de colocar un borde a las cosas, es decir, soy yo quien elige qué publica, hasta dónde publica, qué es lo que quiere mostrar, lo que quiero mostrar. ujú, Porque no todo lo que se hace en la vida, como le pasa a muchos influencers, ujú. no todo lo que hacen se tiene que convertir en contenido, Sí, ¿verdad? totalmente, totalmente. Y también se vuelve esto como de que las personas empiezan a esperar que ellas publiquen todo, que es como, ¿y cómo te fue con tal cosa? O cómo no sé qué, y no has compartido Ujú, tal otra, y es como, o ujú, y siempre está ahí sea, la gente dándole, exacto. dándole, sí, exacto, a la espera. Ujú, Y tal vez hay temas bien íntimos que la persona no quiere publicar ujú, y eso está bien. O ujú. sea, es cada quien el que o la que coloca los límites. Y por otro lado, otro punto muy importante es la realidad, ¿verdad? O sea, a veces hace falta sentar cabeza y darse cuenta que eso que uno está viendo en redes no necesariamente es cierto, no es la verdad absoluta Ujú. y que todo eso se puede manipular. Más ahora, el día de hoy, con el tema Con de las inteligencia inteligencias, artificial. Ujú, que uf, es tremendo, uno no sabe en qué creer, ujú, eh, pero de alguna forma eso está bien, ujú. ¿verdad? Porque entonces nos empuja a dejar de creerlo todo. Sí, exacto. Algo que yo también he hecho y que a mí me ha funcionado en lo personal, creo que es como consumir cosas que no sean redes sociales. O sea, como leer, ¿verdad? No sé, verme un documental sin tener el teléfono a la par, porque también creo que estamos muy expuestos a contenido que es como muy rápido, muy corto y todo entra, 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 pero al final ni siquiera nos acordamos de qué entró, ¿verdad? Ujú, Porque no podemos sostener ujú. la atención de leernos un libro completo. Y hasta corto y variado, ¿verdad? Exacto, En un momento exacto. estás viendo un tema súper indignante sobre la guerra, ¿verdad? Súper doloroso y de la nada puedes como scrollear y entonces aparece un video súper divertido y un chiste y entonces, o sea, que son Sí, esos brincos, exacto, la montaña rusa ¿verdad? emocional es así. ¿Qué pasará, verdad? No me he puesto a leer todavía estudios sobre el tema, pero a nivel eh, psíquico, Ujú, ¿verdad? Un momento estás aquí, otro estás acá
¿y cómo es eso? Ujú, ujú. Sí, para mí eso la verdad sí ha funcionado bastante como y tener periodos como que no tengo el teléfono. Sí, bueno, eso es parte de un buen trabajo que se puede hacer, Ujú, empezar a hacer otras actividades, leer, ujú, tomar un paseo al aire libre, ujú. compartir con tus amigas, reunirte para un café, hablar. Sí, cosas que podrían ser como muy, podrían parecer como muy sencillas y básicas, pero en realidad sí creo que poco a poco se han ido dejando de lado. Completamente. Ujú, De nuevo, o sea, el tema de las redes sociales lo que hace es que atrapa. ujú, Y entonces, en el momento que nos demos cuenta, vamos a estar todos atrapados. ujú, Incluso caben ahí el tema como de ser padre y madre y el ujú, tema de la mirada, o sea, ¿en qué momento se presta esa mirada a los hijos? Si estás ujú. todo el tiempo viendo el Ahí teléfono. scrolleando. Y después te preguntas, pero ¿por qué mi hijo es tan aparte? ¿Por qué le cuestan las habilidades sociales? ¿Por qué yo le hablo y no me pone atención? ¿Por qué será? Claro, 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 las dinámicas fomentan eso totalmente. Ujú. Y por otro lado, los padres buscan estos espacios para, de alguna manera, anestesiar o apaciguar la angustia, porque además ser padre y madre no es fácil, Ujú, ujú. pero lo que sí resulta a veces más sencillo es como estar ahí pegados, capturados por las redes. Sí, yo en realidad creo que sí, las redes tienen su lado positivo, por supuesto, y también Ujú. tienen como este lado, ¿verdad? Que puede ser negativo, pero es si uno no se hace consciente. Es decir, yo creo que es muy fácil como nada más quedarse atrapado en las redes, como decías, o como que a uno lo absorban las redes sociales Ujú, si uno no es consciente de todo esto, ujú, ¿verdad? Y que el like no es nada más el corazoncito y ya, sino lo que ese corazoncito como que detona adentro, ¿verdad? ujú. Porque son otro montón de cosas. Y además la gente que hace estas redes y estas plataformas lo sabe Exacto, y juega con totalmente, eso precisamente. totalmente, totalmente. Ujú, Y además de que detrás de todo esto lo que hay son unas mentes. exacto. No se puede esperar menos, pero de nosotros tampoco, o sea, hay que hacer conscientes esas Exacto, cosas, no exacto. dejarse llevar. Ser como muy consciente también de lo que uno comparte, de lo que uno también habla y también de lo que uno consume, porque creo que también va para los dos lados. O sea, también según lo que yo consuma, es lo que yo también pues voy a poder darle a las otras personas. Y si yo paso nada más consumiendo, no sé, reels de 15 segundos y eso es lo que da mi atención, ¿qué voy a dar yo, verdad? También, no solo en redes, sino que voy a dar yo en la vida a las personas que me rodean. O incluso el algoritmo, cómo funciona, digamos, de que lo que vos observas más ahí en redes es lo que más te sale. Ujú. ¿Hasta qué punto estás como reforzando solo lo que a vos te interesa, solo lo que a vos te gusta? ¿Y la diferencia dónde queda? Sí, de hecho, eso es algo que yo como que intento hacer cada cierto tiempo porque, claro, como yo me dedico a redes, ¿verdad? Me pasan saliendo contenidos de gente que también hace contenido. Entonces, uno también empieza a pensar como, no, esto está saturado, todo el mundo está hablando de esto, todo no sé qué. Esa es mi burbuja. Mi algoritmo, ¿verdad? Ujú, Puede ser que el algoritmo tuyo se vea totalmente diferente. ujú. Entonces, como limpiarlo y de repente empezar a buscar, no sé, tazas de cerámica, buscar otra cosa Exacto, para darse cuenta que también hay otro mundo mucho más grande que solo lo que a uno le puede salir en esa hora scrolleando, ¿verdad? exactamente. No, Amanda, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Yo creo que esta conversación estuvo bastante interesante y espero que también las personas que están escuchando se lleven como herramientas o un poco más de conciencia, ¿verdad? Por lo menos Ujú, como ese ujú. deseo tal vez de abordar las redes de una manera más consciente y como con mucho discernimiento, que yo creo que esa es de mis nuevas palabras favoritas porque siento que es como lo que más necesitamos ahorita, porque hay tanta información, hay tanto de todo, hay inteligencia artificial, hay miles de personas haciendo contenido, ¿verdad? Pero Ujú. entonces tener ese discernimiento de qué decido dejar entrar y también qué quiero compartir yo, ¿verdad? Y desde qué lugar. Completamente, Sofi. Muchísimas gracias por tenerme acá. Lo disfruté muchísimo. Qué dicha, me alegro mucho. Gracias a ustedes también por escuchar, por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.